Buenos días. Eh, Esta es una transmisión de TPO Trading VIP. Hoy, domingo, vamos a hacer un análisis en base a perfil de volumen más niveles gamma. Proyecciones para el día lunes en base a niveles importantes por medio del perfil de volumen. Vamos a comenzar con el gráfico de 5 minutos del IES, viendo la divergencia delta. Como se puede ver aquí, hubo una gran presión compradora, pero al mismo tiempo, cuando fue subiendo el precio aquí, que hizo un alto más alto, el delta no logró llegar ahí. ¿Vea? Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el perfil de volumen. Por ejemplo, ahorita vamos a modificar esto y lo vamos a poner desde la eh, hora RTH, 9:30. Aquí comenzó la sesión. Tenemos el área de valor, tenemos el POP, que es donde más se ha concentrado. Aquí es donde está todo el dinero y aquí es donde se generó todo el movimiento. Ahora necesito poner otro perfil de volumen de la sesión anterior RTH. Sería aquí, desde aquí hasta la 4. Aquí, 4. Ok, vaya. Nosotros esto no lo podemos saber, pero aquí ya podemos tener una idea de lo que el mercado quiere hacer. Este es un perfil algo, pues no es muy agradable este perfil. Tenemos todo el área de valor concentrada aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos unos nódulos de bajo volumen importantes que son los que vamos a tomar en cuenta para el día de hoy. Algo importante que les quería mencionar. Bueno, este es un perfil también, un perfil mensual compuesto para ir viendo más o menos dónde es que están dejando el área de valor. Mira, ahorita por ejemplo tenemos tenemos el área, varias áreas low del mes, la tenemos aquí y casi cerca del POC de RTH. Normalmente el precio tiende a buscar el POC, o sea, es. ¿Por qué? Porque aquí es donde se generó todo el inicio. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a poner esto en la plantilla que tengo aquí de single print. Le pongo single print, pero no es un single print. Este es un nódulo de bajo volumen. Ya voy a explicar el single print. Ahorita nos vamos a enfocar en este nivel, 44.50, que es el varia área high del día anterior. Nos vamos a venir aquí, vamos a traer esto para poder enfocarnos en esta área de aquí. Esta área de aquí es muy, muy, muy importante. Es más, aquí yo puedo marcar también esta área de aquí hasta el poco.
la voy a llevar hasta acá, porque aquí se concentró mucho volumen. En toda esta área, tenemos bien cerca el Bay Area High con el POC. Entonces, toda esta zona de aquí, no puedo tomar todo este rango, porque entonces ya voy a explicar lo que podrían, las proyecciones que podrían darse para el día lunes, que eso es lo importante del día de hoy, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí y entonces aquí podemos ver de que ¿qué hizo el precio? Por eso yo siempre digo, hay que tener paciencia en el mercado, no querer ser los primeros en entrar, no, hay que tener paciencia. Aquí veníamos de este nódulo de bajo volumen, área de valor, POC, ok. Bueno, el precio viene y entra al POC y se lo pasa llevando un poquito. Yo ya tenía un nivel del día o sea, anterior a este, en donde había una zona de single print. Y aquí no, es más, yo entré en una venta aquí en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, hasta aquí, exactamente al 55. Bueno, en el 55 se ha ido, pero por este nivel es importante. O sea que aquí lo que hizo fue hacer la segunda pata de, de, de esto. Aparte, esto es lo que les quería mostrar, que tenemos aquí. Estos son los niveles gamma. Y en el 50, que es este nivel de aquí, en el 50 teníamos el PT, que es el gamma cero prácticamente. Entonces aquí es donde pasamos de gamma positiva a gamma negativa o viceversa, de gamma negativa a gamma positiva. Entonces teníamos una congruencia, nivel importante de gamma, ¿ya? Nivel importante de gamma, más nódulo de bajo volumen, el precio, o sea que aquí se generó el movimiento este alcista. Quiere decir de que se posicionaron compradores en esta zona. Yo no quiero que el precio me deje. Entonces, si nos pasamos a un minuto, bueno, no, sí, vamos a pasar a un minuto. No es necesario esperar un breakout. Ya vamos a arreglar eso de la imagen ahorita porque se está cargando el gráfico. Está calculando el compuesto mensual. Para mientras les quiero enseñar los single prints. Este gráfico está ultra manchado, pero no me interesa si está ultra manchado porque son áreas súper importantes. ¿A dónde llegó el precio? El de aquí. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Toda esta área del single print. Rechazo. Todo este fue un single print en donde empezaron a empujar un poco para arriba, pero de aquí se generó una gran caída. Todo esto se generó una gran caída. Entonces son niveles súper eh, relevantes en el sentido de que, ¿cómo se llama? Para operaciones que se van a ir dando en el futuro. Nosotros no podemos predecir, pero podemos proyectar, que es muy diferente. Entonces, tenemos que el precio empezó a hacer esto, se quedó en rango, hizo un movimiento en la noticia de la FOM y llegó a dónde? A un nivel importantísimo. Ya les voy a mostrar.
que ahorita esto, como está cargando el otro, se pone un poco lenteco. Que quiero enseñarles este nivel que no me dejas, muchacho. Vaya, aquí. Este, aquí no había single print, aquí hay un single print. ¿Vea? O sea que este nivel se puso relevante, el 365. Ahí lo tenemos ya anotado. Pero si nos venimos aquí, lo que pasa es que no tengo muchos días cargados. Ese es un problema del TPO que te consume. Mi computadora es de alta gama, pero no. Igual, esto te consume demasiados recursos. Entonces he cargado prácticamente solo como 15 días. Pero yo tenía este nivel marcado. Aquí había un single print. O sea, y el precio donde llegó, ahí al single print, y de aquí salió disparado. Ese día, ya les voy a mostrar qué sucedió ese día en el bajo. Aquí nos vamos a ir para ver cómo poder entrar. Ok, vamos a... Este pointer me está atrasando. Bueno, voy a quitar mejor el pointer ahorita, porque si no, no avanzamos. Y la idea es que avancemos en la proyección. Aquí, ¿qué pasa? Que aquí tenemos, pero quería acercarle. Tenemos una gran caída en la apertura, ¿verdad? Llega al nivel del POC, rechaza. Aquí entrar es bien difícil. Más que no había terminado de cargar. Ahora aquí, ¿qué tenemos? En la vela de 1 minuto de las 11:35 vamos a poner el IS. Nos vamos a ir aquí a pantalla, captura de pantalla y captura de pantalla. Captura de pantalla. Eh, uh, uh. A ver la captura de pantalla. Nos vamos a ir al panel de mi laptop, que es este. Y entonces damos esto. Y hoy deben de estar viendo esto. Quiero ver. Sí. Sí, bueno. Aquí tienen que estar viendo esto. Nos vamos a ir a las 11:30. Vamos a centrarlo. 11:35 dijimos. 36 por ahí. Aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un vendedor fuerte
queriendo ingresar y penetrar la zona de un nódulo de bajo volumen, que es este que estábamos mostrando aquí en el volumen de perfil del día anterior, se da esta absorción aquí en esta vela y empezamos a ver en el delta cómo empiezan a absorber estos compradores que están aquí, que empiezan a dirigir. Entonces la entrada está aquí. ¿Verdad? Aquí entramos en compra. O sea, aquí se dio un breakout. ¿Verdad? Pero podría haber sido que esta vela llegara aquí, entonces nos deja un stop un poco más corto. Esta es una buena entrada aquí, como también podemos hacer, quiero ver, no, aquí ya no tenemos, bueno, ¿cómo no? Niveles de absorción, tenemos niveles de absorción, pero el importante era este, de aquí. Vamos a volver a cambiar, captura de pantalla, vamos a poner esta, entonces, aquí, ahorita, en M1, pues vemos esto. Entonces, ¿qué me voy a poner a buscar ahorita? Me voy otra vez a M5. Me va a tardar otra vez una madre esto. Pero ya tenemos un nivel importante, ya tenemos niveles relevantes que buscar. O sea, o más bien que proyectar. Ahí a donde está el precio, a donde cerró el precio, es un nivel súper importante que ellos deben de sostener. Si lo pueden notar, está dentro del área de valor, está el soporte, o sí, el soporte en este caso, que es el Varia Area High. Vean. Esperemos un ratito que cargue para mientras les quería enseñar, por ejemplo, que allá arriba, bueno, quiero ver si ya lo pueden ver. Aquí arriba teníamos un nivel gamma importante de swing, que es aquí, vean, y aquí fue rechazado el precio. Y entonces podemos utilizar los niveles gamma mm, como confirmaciones. Vean. Por ejemplo, aquí vino otra vez el precio y a este niveles empezaron ¿cómo se llama? A ser respetados esos niveles de el call resistance de gama, el wall de gama positiva. Y entonces ahora tenemos aquí este nivel, a copiar esto, vamos a pegarlo y tenemos este nivel importantísimo. Antes de llegar, antes de llegar ¿cómo se llama? Al POC. Porque este es un soporte, este es otro gran soporte. Es el mayor soporte que hay. Entonces yo ya tengo referencia de que aquí hubo rechazo el día viernes, pero aquí también vino y penetró, perdón, quiere penetrar el precio. Entonces a eso es lo que tenemos que estar pendientes. Este nivel importante de aquí, ¿por qué es importante? Porque está dentro, queriendo entrar al área de valor. Pero aquí está un single print, un nódulo de bajo volumen, porque quiero ver para el día de hoy, o sea, el día viernes, perdón, no nos dejó,
nos dejó un single print, pero solo en la punta. Y aquí hasta aquí abajo. Entonces no me interesa ahorita marcarlos porque o sea, nos los dejó en la punta otra vez, que es el nivel relevante donde hubo rechazo, y aquí ya no tengo nada, o sea, un nivel de single print, pero sí tenemos los nódulos de bajo volumen. Ahora, ¿qué hago yo? Marco esto, lo marco. No le voy a poner nombre ahorita porque no quiero alargar el video, pero marco estos niveles importantes. Aparte de marcar el alto, hay marcar el alto y el bajo de la sesión de Asia o sea, de la sesión de ETH. ¿Verdad? Entonces, vamos a pegar los tres niveles importantes de lo que se dio el viernes y que espero yo. Vamos a pegar aquí. Ya había un poco de divergencia, como habíamos hablado. Yo aquí le puedo poner el nombre, ¿verdad? Pero no, ahorita para la cuestión de grabación me voy a tardar mucho. Entonces, para no alargarlo mucho, aquí espero que reteste aquí y veo qué hace en esta zona. Porque si el precio lo cruza y llega aquí, entonces si aquí rebota, tengo que ver qué va a hacer en esta zona. Yo no puedo venir y comprar solo porque ya tocó el POC y ya se fue. No. Hoy tengo que ver que reingrese aquí o que el precio sea rechazado en esta zona, como lo veo con el order flow que les mostré, viendo absorciones de compradores y entonces sí van a romper el POC. Vea. Entonces, este y este son los niveles importantes. O sea, es este es el nivel importante ahorita. Y este también, por supuesto. Este porque es el primer soporte que tiene el precio ahorita. Y ahí cerró. Me gusta porque hay divergencia, pero no como esta divergencia chabacana que se dio el miércoles, creo que fue la noticia de la gran caída. Y quiero que vean esto. Esto venía cayendo. ¿Dónde está? Aquí. Venía cayendo y el delta no se movió para nada. O sea, quiere decir de que aquí lo estaba moviendo, eh, pusieron al robotito a moverlo, porque ya aquí en la caída estaban comprando. ¿Sí? O sea, si ustedes ven aquí en la caída, ¿a dónde estamos? Aquí. Empezaron a comprar y a comprar no poco. Estamos con menos 15.000 casi de delta. Compraron, o sea, 8.000 contratos se compraron de aquí a aquí. Claro que en Asia vinieron y dispararon el precio de un solo y se fue cielo. Se fue al cielo. Entonces, es una mezcla entre el perfil de volumen, que es la parte estructural, pero también el flujo del delta, las absorciones y cómo utilizar los niveles gamma, ¿verdad? Que ya vimos cómo utilizarlos, así nada más raspadito, lo hemos visto, ¿verdad? Hay que profundizar un poco más en ellos, pero no quiero alargar mucho el video. Pero estas son las zonas que yo marco para poder ver. Bueno, aquí me falta, por ejemplo, el alto de Asia, el alto de... Entonces, ahorita voy a marcar esto, que fue el bajo y alto de Nueva York, que me quedan de referencia para Asia y Londres. Y luego ya me quedo trabajando con los de ETH, los niveles de alto y bajo de... Ok, una vez ya empieza el mercado y tenemos
yo les recomiendo que en el gráfico de 1 minuto pongan un perfil de volumen, se ven, bueno, a lo que usa eh, Ninja o el que usa otro tipo de plataforma lo puede hacer. Se vienen aquí a perfil de volumen, aquí, volume profile, y aquí le van a ir poniendo, o sea, en vez de que sea, lo van a dejar volumen estándar, y aquí en sesión le van a poner compuesto, y aquí le van a poner ETH, vea. Entonces, va a ser un compuesto, pero solo RTH, perdón, RTH. Y lo demás lo dejan así, y entonces ya le ponen el color que ustedes quieran, y entonces en base a ese se va a iniciar a crecer durante el día. Por eso es que yo les digo que hay que esperar el IV. O sea, el IV lo tengo aquí, ¿ve? O sea, este fue el IV de la sesión. Aquí tengo todo manchado, por eso no les quise, me dio hasta pena mostrarles, pero son mis niveles bellos que aquí rechaza el precio. Aquí tengo marcada esto, que es, este era un varias áreas high aquí, aquí está, varias áreas high. Entonces, cuando hay congruencia entre varias cosas, otra cosa es el VWAP, ¿verdad? Pero como ahorita estábamos hablando de los perfiles de volumen más niveles de gama, ¿verdad? Entonces no vamos a profundizar en otros puntos, hasta en otros videos. Pero ahí voy a ir mandando todos los días, por ejemplo, como tipo de proyecciones. ¿Qué espero yo? ¿Qué esperar? Yo estoy aquí en 5 minutos. ¿Qué espero? Ya logró o puede hacer esto el precio. El precio muy fácilmente aquí. ¿Y dónde estás? Aquí. Puede hacer esto y irse y romper ese nivel. Entonces yo tengo que estar atento. ¿Verdad? O puede hacer esto o puede hacer esto. Romper aquí, retestear aquí y aquí donde tenemos que ver las absorciones. O puede hacer una caída. Entonces, aquí vamos a continuar. ¿Qué puede hacer? Vamos a hacer que llegue aquí, que sea esta zona, absorben. Y esta zona de aquí va a estar dura porque aquí es donde entraron los compradores más fuertes, que es el nódulo de bajo volumen que está marcado aquí en estas zonas. Entonces, aquí esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Todos estos niveles importantes para que los logre pasar el vendedor si quiere botar el precio, si ya no quiere aceptar los precios más arriba aquí. Entonces, bueno, por ahorita creo que esto es todo en relación a lo que es el perfil de volumen. Ah, algo importante, quería mostrarles. Estos perfiles de volumen tienen figuras importantes. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a ver si encontramos uno. Estos están estos perfiles, el del viernes, este de aquí y el del viernes, o sea, jueves y viernes estuvo horrible. Entonces, vamos a marcar un perfil de volumen. Bueno, no, aquí los podemos ver, más fácil. Horrible, horrible. No tenemos una estructura diseñada que esté bien. Aquí, este es un perfil lindo.
¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una, ah, ah, tenemos esto así, y aquí tenemos todo esto que es la P. ¿Ya? Esta es la P. ¿Ya? Si alargamos esto, nos vamos aquí, a donde trabajó este día jueves, aquí trabajaron en la P, en el área de valor de la gran caída y luego se generó la gran subida. Y aquí trabajaron el precio. ¿En dónde? Vamos a quitar esto. ¿En dónde lo trabajaron? Nódulos de bajo volumen. Vean, empiezan a trabajar el precio. Aquí se dio la apertura y vienen a retestear el POC. Otra vez el mismo POC. Pero aquí estábamos con el centro súper bajista, aunque yo ya sabía, o sea, es más, con una compañera vimos esto, esta exageración de la ridiculez que estaban haciendo, aquí estaban comprando la caída, que si yo me posiciono lo vamos a ver así, y me estoy desviando un poco del tema, pero es importante que sepan esto. ¿Qué estoy viendo aquí? Caídas, ¿verdad? Caídas, caídas. ¿Y el precio haciendo qué? El delta, compras, 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 compras. Claro que esto iba a salir cuando aperturó Asia, salió volando esto, ¿verdad? Entonces ya no había más que esperar, o sea que aquí ya estaba dicho, pues. Entonces, volvámonos aquí. Estamos viendo que aquí hay también otra zona importante que viene de un single print. ¿Ya? Pero aquí, como no, aquí no hemos entrado a las 4 de la mañana, lleguemos a nuestra hora de Nueva York y entonces aquí trabajan el precio antes de la apertura, hacen la subida, llegan a otro nivel importante que es el Variable High y se vienen a, al soporte que es el Variable Low. ¿Ya? Entonces, y el POC en este momento se estaba formando esto que está horrible. Entonces, hablando nuevamente de las figuras. Tenemos la P, tenemos la D, esta es la P, tenemos la D, podemos tener un perfil. Bueno, primero, ¿qué significa la P? La P significa que si el precio se queda por encima, o sea, del 50%, tenemos aquí el 50%, si el precio se queda por encima del 50% aquí jugando, la probabilidad es que salga del área de valor, retesté aquí y aquí nos vamos en compra. Esa es la P. Pero cuando en la P se da esto, cuando en la P se da lo contrario, que el precio se queda por debajo del área del 50%, la posibilidad es de que busque precios más bajos. Ahora, ¿cuál funciona mejor, la D o la P? Bueno, cuando la D, el precio queda por encima del área de valor, es como que le dieran vuelta a esto, pero aquí lo vamos a poner. Esta es la D. Nos vamos a ir a
Esta es la D. Luego vamos a ver, ahorita ya no nos queda mucho tiempo, pero aquí podemos ver eh, que el precio, o sea, si el precio se queda por encima del 50%, es lo mismo que en la pre, porque aquí es el POC. O sea, lo más es que va a hacer esto y nos vamos a ir para arriba y si queda por abajo, si rompe abajo, pum, espera las ventas ahí. Bueno, por ahora lo hemos pasado así como dicen, raspadito, pero tenías que mostrarles más que todo rápido qué es lo que yo veo. ¿Vea? Y entonces, qué proyecciones tengo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué proyecciones tengo para el día lunes? La verdad es de que las pautas te las da o sea, ETH, ¿vea? En base al perfil de volumen de RTH del día anterior. Entonces, si nos vamos a la gráfica de M5, perdón, este es diario. En M5, nos vamos aquí, como ya dije, y nivel importante aquí, esperar siempre, esto ya lo habíamos dicho, o sea, no podemos adivinar que esto va a seguir bajando o que va a seguir subiendo, no, tenemos que proyectar, tenemos nuestros niveles. De si esto baja, retesté aquí hay absorción de ventas, pero fuerte, entonces vamos para arriba. Y de lo contrario, si aquí rompe y retestea, entonces esperar ventas. Hay que tener cuidado mucho con el POC, que este suele ser algo engañoso. Entonces, si te le va a dar la venta, que sea aquí, agarrarla lo más pronto posible porque tenemos cerca el POC. Ya una vez abajo del POC, esto va a ir definitivamente a buscar el variable load. Otra cosa importante, tenemos un perfil de volumen en forma de D. Quiere decir de que aunque fue alcista el día, estuvo balanceado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en gama positiva, no les recomiendo buscar breakout porque la volatilidad es baja. Y cuando estamos en gama negativa, pues el precio si va para arriba, va a subir con todo y si va para abajo, va a caer con todo. Entonces, el régimen de gama es bien importante, que eso lo vemos aquí. Voy a mostrar en... Ya solo con esto los dejo tranquilitos. Entonces, el régimen de gama, yo lo veo ahí, aquí. Vamos a pasar esta cosa aquí. Aquí tengo mi chart, mis niveles, y entonces tengo mis niveles importantes de gama, los end of the day, los intradía, pero también tengo swing. O sea, yo puedo ver swings, pero el régimen me importa verlo, porque si estoy en régimen positivo, quiere decir de que los movimientos van a ser un poco más erráticos. Si estamos en gama negativa es cuando se estaban dando los grandes movimientos que se dieron durante toda la semana hasta el día viernes. Bueno, el viernes fue alcista, pero casi todo se lo comió Asia y Londres, porque empezaron, es más, la gama positiva, de gama negativa a gama positiva pasamos como a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, hora de Nueva York. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eh, ay,
Hacia rápido. Bueno, con esto terminamos las proyecciones. Ya saben los niveles, 500 a donde está el precio, el 490, el 7473 y el 7432. Niveles importantísimos, ¿verdad? En los que vamos a tener que estar trabajando para el día lunes. Márquenos y espero que les vaya bien en su trading. Se los agradezco. Bendiciones, un abrazo y que tengan un buen fin de semana de lo que queda. Gracias.